En esta tarde. Yo quisiera compartir con usted, hermano, en esta tarde, este pensamiento de la palabra que le denomino casamiento de tres, y tiene que ver con lo que es el arca del pacto y con lo que es nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Dice la Escritura en Éxodo capítulo 25, versículo 18, y quiero que antes voltee al que está a su lado y le dé una buena sonrisa, por favor, hermano. Denle una buena sonrisa al que está a su lado. Alegres, hermano, por favor. Sonría que Cristo lo ama, sonría que Dios lo ama. Dice Éxodo 25, 18, dice: harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Oremos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te pedimos que en tu misericordia nos auxilies con esta palabra, que nos ayude, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Te pedimos que desde lo alto hasta este lugar tu presencia pueda estar con nosotros, Señor, que podamos adquirir tu aceite, podamos adquirir, Señor, ese vino, y que tu palabra sea amasada para que produzca en nosotros esa revelación que viene de parte tuya. Espíritu Santo, ven, Señor, por favor, danos a cada uno conforme a nuestra necesidad, porque estamos necesitados de ti, Señor. Ya que tu pueblo ha ofrendado, que ha diezmado, también te pedimos, Señor, que tú, Señor mío, puedas bendecir, Señor, esa semilla y que pueda llevar fruto al 100%, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Mira, hermano, dice la Escritura en esta porción, cuando Dios le mandó a Moshe, a su siervo, que hiciera el tabernáculo y todos los utensilios, dice: harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. ¿Por qué razón le dijo Dios, hermano, a Moisés, a su siervo, que tenían que ser labrados a martillo? 2 querubines. Ahora, le recuerdo un poquito de esto. Usted sabe que los querubines eran, hermano amado, unos ángeles que eran estructuras realmente. La palabra jerub en el hebreo es una palabra singular y jerubim es una palabra plural, de tal manera que cuando dice querubines está hablando en su forma plural, diciendo de que era una estructura que estaba unida, y esa estructura, usted se acuerda que tenía diferentes rostros, semejanzas. Una de ellas era de hombre, una de ellas era de buey, una de león y otra de águila, lo cual representan diferentes facetas que nosotros debemos de alcanzar, las cuales igualmente estuvieron en Jesucristo nuestro Señor. Ahora, nosotros vemos que estos 2 querubines que estaban allí en el propiciatorio, dice que fueron labrados a martillo. Esto nos da la indicación, hermano, de que eran 2 querubines que tenían una representación, no es exactamente de seres celestiales, no exactamente de los querubines que tenían diferentes rostros, sino que está hablando de una representación de lo que es el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Por eso la enseñanza se llama casamiento de tres. Y no quise usar la palabra matrimonio, porque la palabra matrimonio es un poco distinta. Si usted estudia lo que significa matrimonio, no es lo mismo que casamiento, y por eso le puse casamiento de tres. Porque usted ve que hay 2 querubes y que el Señor está ahí en esta imagen. Es decir, la palabra de Dios nos enseña que en medio de los querubines, ¿qué descendía, hermano? ¿Qué descendía en medio de los querubines y el arca del pacto? Dice la palabra de Dios, hermano, que ahí en medio de los 2 querubines posaba la Shekinah, la gloria de Dios, ahí se posaba. Pero le voy a revelar este secreto de la palabra, y esos 2 querubines representan el matrimonio. Cuando una persona, hermano, está en un matrimonio,
representan estos dos querubines que están sobre el arca del pacto, y le voy a explicar por qué. Dice la palabra que eran querubines labrados, es decir, que Dios trabajó estos querubines para que estuvieran sobre una base que se llamaba propiciatorio. Dice que estaban ellos sobre el propiciatorio, y el propiciatorio era déjeme decirlo, como una plancha que estaba sobre lo que se llama arca del pacto. Es decir, era totalmente algo, es decir, no era el arca del pacto, sino que era el propiciatorio. Pero esto iba encima del arca. Y el arca me enseña, hermano, que es una semejanza de lo que es nuestra casa. Y arriba de la casa, ¿quién tiene que estar, hermano? Tiene que estar el padre, tiene que estar la madre, pero arriba de ellos tiene que estar el Señor. Es decir, que este es el diseño, hermano, del matrimonio. La Escritura dice que los querubines estaban dándose el rostro uno al otro. Pero en los escritos antiguos dice que cuando el pueblo de Israel, hermano, estaba mal, se daban la vuelta. Los querubines que estaban extendiendo sus alas y viéndose el uno al otro, se volteaban y estaban a espaldas el uno del otro. Y la Escritura me enseña que cuando estaban así los querubines que estaban arriba del arca, ¿qué era lo que pasaba? Al pueblo de Israel le iba mal. De hecho, hay una cita donde, y ahorita la vamos a ver, donde Israel fue a pelear contra sus enemigos y tenían grande júbilo, hermano. Pero dos sacerdotes que llevaban el arca, dice que eran hombres impíos. Y el pueblo estaba en una manera desenfrenada. Y dice la Escritura que los filisteos tomaron el arca y se la llevaron al templo de su Dios. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia, hermanos? Y entonces la palabra me enseña que estos querubes estaban arriba de ese propiciatorio. ¿Qué quiere decir propiciatorio? Y dice, sigo leyendo, y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Es decir, tenía que ser una pieza, diga conmigo, una pieza con el propiciatorio. Dice, hará los querubines en los dos extremos. Verso 20, y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. ¿Y por qué razón dice? Usted me puede preguntar, pastor, ¿y por qué usted dice que es un matrimonio? Los querubes que están arriba del propiciatorio, lo cual está arriba del arca. ¿Por qué aquí dice que son querubines? ¿Por qué los menciona que tienen alas y el hombre y la mujer no tienen alas? Porque la Escritura me está enseñando que el ser humano, tanto el hombre como la mujer, Dios lo llamó para estar en una estatura elevada, no para estar en una condición como ser humano en degradación, caído, sino que Dios llamó al hombre a estar, hermano, bajo una cobertura de Dios, bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Altísimo. Dios llamó al hombre a estar en un estado espiritual. Y dice la Escritura que se miraban uno a otro estos seres. Es decir, que Dios nos llamó a tener esta elevación dentro del matrimonio. Ahora, usted me puede decir, pastor, pero si yo no soy casado, ¿qué tiene que ver el matrimonio conmigo? Cuando una persona no está casada, uno de los querubes representa a Jesucristo, que está con nosotros, ayudándonos en el camino, ayudándonos en la vida. Ahora dice Éxodo 25:17 en inglés. ¿Cómo dice en inglés, hermano? ¿Sí sabe alguien leer en inglés? Dice que había una silla, se le llama aquí mercy seat. Esta mercy seat, que le llama en inglés, es lo que se llama propiciatorio. ¿Quién sabe qué quiere decir mercy? Misericordia. ¿Y seat qué quiere decir? Asiento.
Entonces, cuando en inglés se traduce, de hecho está mejor dicho en inglés que en español, propiciatorio, bueno, en mi mentalidad como que no alcanzo a comprender bien de qué está hablando, pero en inglés dice mercy seat, una silla, un asiento de misericordia, y la palabra en inglés está más en semejanza de lo que dice en hebreo, porque en hebreo exactamente eso es, misericordia. Es decir, está una plancha de misericordia, pero recuérdese que los querubines eran una sola pieza con ese asiento de misericordia. O si lo podemos llamar, ¿cómo se le puede llamar? Asentamiento de misericordia, base de misericordia. Y los querubines eran una sola pieza. ¿Qué quiere decir eso? Que en el matrimonio, la base que está sobre el arca, sobre mi casa, el arca del pacto representa la casa. Y yo tengo que ver qué es lo que está arriba de mi casa. Arriba de mi casa, ¿qué tipo de base tiene? Por eso Dios, cuando hizo el arca del pacto, les dijo: quiero que hagas un propiciatorio, quiero que hagas esta base de misericordia y que la pongas encima del arca del pacto. Es decir, sobre tu casa, yo quiero que esté la base de la misericordia. Y quiero que el matrimonio que está arriba sea uno con esa base de misericordia. Por eso los querubes eran una sola pieza con esa base de misericordia. Dígale al que está a tu lado: sobre tu casa, hermano, lo más importante es tener la misericordia de Dios. Ahora, ese es el diseño. Ese es el diseño que Dios quiere. Los querubines que estaban arriba del arca representan el matrimonio y se tienen que estar con el rostro de frente, pero viendo hacia qué. Mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Es decir, nunca olvidar que la base dentro del matrimonio que Dios estableció es la misericordia. Ahora, es un secreto tremendo lo que le estoy contando, hermano. Porque cuando el arca del pacto estaba con el pueblo de Israel, ¿qué era lo que pasaba con el pueblo de Israel? ¿Quién se recuerda qué pasaba cuando el arca era traída, hermano? ¿Por qué le interesó tanto a David traer el arca del pacto? Porque Dios se manifestaba a través del arca y traía victoria, y traía bendición, y traía presencia de Dios. Y donde quiera que el arca iba, Dios estaba con su arca. Ahora, por eso lo que está diciendo, a través de la sombra de lo que es el arca y el propiciatorio, es decir, el matrimonio que está arriba del arca, quiero que esté, es decir, en la casa, quiero que esté basado en la misericordia y quiero que estén el uno con el otro conectados. Porque si no están conectados y viendo que su base es la misericordia, como le digo, dicen los escritos antiguos de los eruditos que cuando los querubes se volteaban y estaban de espaldas, y el pueblo, mal, hermano. Pero esos querubes se volteaban por la condición del pueblo. Es decir, ellos veían lo que pasaba y se volteaban. Y de hecho, el arca del pacto se movía sola. Mire qué interesante. El arca del pacto dice que la cargaban unos sacerdotes, ¿sí se acuerda? Pero ellos no la dirigían. Y ahorita vamos a leer esa porción. El arca del pacto se movía, y de hecho la nube que les daba sombra a Israel y la columna de fuego seguía el arca. Es decir, el arca era lo que causaba a donde fuera la columna de fuego y a donde fuera la columna de nube y a donde fuera todo el pueblo de Israel. Porque en medio, no sé si usted ha visto cómo se alineaba todo Israel cuando iba a caminar, y en medio de todos, ¿quién estaba? El arca del pacto.
y el arca del pacto decía, vamos hacia acá, vamos hacia allá. Y mire, hermano, qué tremendo es esto. Verso 4 de Hebreos 9 dice, el cual tenía, es decir, adentro del arca había esto. Dice, tenía un incensario de oro, bueno, en el lugar santísimo dice, y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía, ¿qué? El maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Es decir, ¿qué es lo que Dios quiere que haya en mi matrimonio? Pregúntale al que está a su lado, ¿qué es lo que quiere Dios que haya en tu matrimonio? ¿Qué es lo que Dios desea que haya en el arca? El arca representa la casa. Y Dios diseñó que dentro del arca metieran el maná. El maná representa un pan del cielo. Es decir, que dentro del matrimonio, hermano, Dios desea que haya alimento de Dios. Alimento del cielo. Número 2, que haya una vara de Aarón, que represente, hermano, la autoridad que Dios nos ha dado. Pero también quiere que estén las tablas del pacto, que representan, hermano amado, la palabra de Dios. De tal manera, hermano, que la Escritura me indica que para que tenga yo un matrimonio bendecido, necesito tener dentro del arca, o dentro de mi familia, aun cuando ya el matrimonio no está completo, que yo tenga en mi casa palabra de Dios, que yo tenga en mi casa vara de Aarón. Ahora, ahorita vamos a ver que si yo tengo estas cosas dentro de mi arca, es decir, dentro de mi casa, las bendiciones que voy a obtener. Dios desea primeramente que conozca que hay una base sobre mi casa, y esa base es una base de misericordia. Los seres que Dios puso por encima de mi casa es el padre y la madre, y Dios que está con ellos. Pero dentro de la casa tiene que haber palabra, tiene que haber una vara, una autoridad, y tiene que haber el pacto de Dios. Si nosotros no podemos, hermanos, saber guardar el pacto que Dios nos ha enviado, es por eso que en ocasiones hay derrota en nuestras vidas. Que hay, hermano, derrota en el matrimonio, que hay derrota. Y la situación es, hermano, que a veces uno de esos dos ángeles, el problema es que el diseño, Dios los hizo ¿de qué? De oro labrado. ¿Para qué cree que los hizo Dios de oro, hermano? ¿Por qué no eran querubines reales que vinieran y se posaran ahí y en cualquier momento se pudieran desprender de ahí? ¿Por qué los hizo de oro labrado? Que les estaba diciendo, ahí los quiero. En esta posición es que yo los quiero. Pero cuando, y es por eso que a veces hay derrotas. Este es un gran secreto, hermano. Cuando uno entiende lo que es el matrimonio, es decir, no la representación de lo que es aquí abajo, sino lo que es arriba. Sabemos que cuando un hombre se une con una mujer, está representando algo terrenal acá abajo, pero arriba es la representación de una unión, de una unidad entre dos seres. De hecho, los eruditos dicen que cuando Dios hizo a Adán, ¿se acuerda que le sacó algo a Adán? Y dicen que Adán tenía igual lo femenino y lo masculino en su cuerpo. Y lo que le sacó Dios a Adán fue la parte femenina para hacerle la mujer. Y lo separó para que entendiera lo que es la unidad. Porque si uno está completo en sí, ¿qué le cuesta a uno tener unidad, hermano? Pero cuando tienes una persona contigo que te lleva a la contra, cuando hay una persona a tu lado que piensa distinto que tú, cuando hay una persona, hermano, que de tal manera hace todo lo contrario que tú quieres, entonces es donde dice, uno tiene que aprender la unidad. No sé si me explico.
Y por eso en los cielos la unidad es algo muy interesante. Ahora, nosotros debemos de tener el maná, la vara y las tablas en nuestro matrimonio, pero dice el verso 5, dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales dice en esta porción, cosas no se puede hablar ahora en detalle, pero esta era la bendición que tenían. Ahora, dice en primer libro de Samuel 4:5, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo. ¿Qué causó, hermano? Que la tierra tembló. Es decir, cuando yo tengo, hermano, un matrimonio o en mi familia, hay una unidad. Mire, es más, le voy a decir, pregúntale al que está a su lado, analizando un poquito, ¿hay unidad en tu familia? ¿Qué dice? Yo en mi casa soy el rey, pastor. Y lo que yo digo, eso se hace. O hay otros que puedan decir, ¿verdad? Mi esposa manda en la casa. Hay unos que pueden decir, es que como ninguno de los dos manda, estamos siempre peleándonos y no hay paz. Pero cuando hablo de unidad, no me refiero simplemente a estar juntos. Me refiero, hermano, a tener una manera de pensar igual. Una manera de hacer las cosas igual. Una manera de entendimiento igual, hermano. Esa es la verdadera unidad. Cuando en el concepto de la mente tenemos un mismo pensamiento, una misma meta, un mismo propósito en Dios. Pero cuando no se tiene esto, es una derrota, hermano. Los querubines están volteados. Y entonces eso lleva al pueblo y a esa casa a una derrota terrible. A no poder progresar, a no poder avanzar, a no poder lograr los propósitos que Dios tiene. Y eso es lo más terrible, hermano. Por eso cuando Dios hizo el arca, le dijo, lábralos a martillo y quiero que les junte sus alas. Y las alas exactamente es lo que representan la unidad espiritual. Porque el hombre no tiene alas, la mujer no tiene alas. Representa una unidad espiritual que se está teniendo por medio del pensamiento. Pero podemos pensar cuánta unidad hay en nuestra casa, hermano. Ahora, no solo es del esposo y la esposa, no, de los hijos también. Yo sé que todos aquí, es más, dígale al que está a su lado, tu casa está bien bendecida, hermano, en unidad. ¿Verdad? Porque en su casa usted piensa de una manera y su esposa piensa igual que usted y los hijos piensan igual que usted y todos en filita, encaminados como cuadrilla, hacen la obra de Dios. Aleluya. ¿Verdad que sí, hermano? Dice la Escritura, aprended de la langosta que no tiene rey, pero salen como cuadrillas. No tiene quien les diga nada, hermano. Y hacen las cosas que tienen que hacer y ordenadamente. Y aquel que tiene todo y al Dios verdadero que nos diga cómo hacer las cosas, no podemos ni hacer las cosas en orden ni obedecer lo que Él nos dice. Mire qué terrible. Por lo menos diga, ouch. Es tremendo, hermano. Pero mire, vamos a continuar. Sonríale por favor al que está a su lado. Dígale, pero no te pongas triste, hermano. No te pongas triste, por favor. Dice que cuando el arca del pacto llegó al campamento, ¿qué hizo Israel? Gritó con gran júbilo. ¿Qué debe de causar un matrimonio dentro de la familia? Que haya alegría, que haya júbilo. Gritó. No gritó porque ya cállate. No gritó porque dijo otra cosa. No, gritó con gran júbilo.
Porque sabían los de Israel que si el arca estaba correctamente, si el arca tenía el maná, si el arca tenía las tablas, si el arca tenía la vara, Dios iba a estar con ellos, hermano. Y para ellos era un gran júbilo, un gran gozo, hermano, que Dios esté con ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tenemos gozo, hermano, en nuestras familias? Aleluya. Porque Dios se manifiesta en nuestras familias si estamos bien. Pero si los ángeles están volteados, si no hay maná en el arca, si no hay tablas en el arca, si no hay autoridad en el arca, es una derrota. Y por más que uno quiera avanzar en la vida, no se puede, hermano. Porque hay un desorden. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Ahora, eso es lo que produjo. Ahora, ¿qué produjo la alegría, hermano, del pueblo de Israel? ¿Qué dice ahí? ¿Qué produjo el grito de júbilo que dieron? ¿Ah? La tierra tembló. ¿Sí dice eso ahí? La tierra tembló. ¿Qué quiere decir eso, hermano? El enemigo temblará, la tierra temblará, todos aquellos que están en tu contra temblarán, hermano, cuando tú estás, hermano, en ese orden que Dios quiere y Dios está contigo. Y cuando estás en ese orden, hasta el enemigo tiembla, hermano amado, porque Dios está contigo. Pero cuando no estamos en orden, ¿qué cree que hará el enemigo? ¿Qué tipo de gritos se oirán? ¿Serán gritos de júbilo, hermano? ¿Qué tipo de gritos se oyen en su casa de usted? A ver, pregúntale al que está a su lado, ¿qué tipo de gritos se oyen en tu casa, hermano? Dice, no, pastor, en mi casa no hay gritos. No hay gritos. ¿Si hay gritos o no hay gritos? A ver, levante su manita. ¿Si hay gritos en su casa o no hay gritos? ¿Qué tipo de gritos son? ¿Gritos de júbilo? ¿O gritos de decirle a los hijos, obedece? ¿Qué no te dije que hicieras esto? A la esposa, ¿verdad? O al esposo. El esposo le dice, nunca más voy a lavar trastes. Y ahí está lavándolos, ¿verdad? Y la esposa, ¿qué dijiste? Y dice, trastes ya no, si quieres barro, lavo, plancho, lo que quieras, pero trastes ya no, mi amor, por favor. ¿Qué tipo de gritos se oye en nuestras casas, hermano? Lo que produjo en el pueblo de Israel fue un grito de júbilo, porque Dios estaba con ellos. Ahora, mire, dice que cuando los filisteos oyeran la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos, ¿qué hicieron, hermano? Tuvieron miedo. ¿Sabes, hermano, cómo le vas a causar miedo al enemigo? Cuando tengas el arca de Dios en el orden en tu casa. Y hasta los enemigos van a temblar, hermano. Hasta la tierra se va a sacudir, porque Dios está contigo. Pero si no, mire lo que dice, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Y ellos tenían miedo. Hermano, déjame te digo algo, cuando hay un matrimonio unido, cuando hay una familia, pero verdaderamente unida, hermano, ahí está Dios, hermano, y los enemigos que puedan levantarse en tu contra, van a temblar cuando vean que Dios está contigo. Pero cuando estamos en desorden, hermano, mire, le voy a poner un ejemplo, que a lo mejor en la cultura de aquí le va a hacer un poco vibrar el cerebro. Pero pregúntele al que está a su lado, ¿quién es tu familia?
¿Ah? La palabra dice que debemos, hermano, de querer, de desear más a la familia de la fe. Ay, pastor, es que mi familia es mi familia. Hermano, renuncio a mis apellidos Miranda Sierra. Porque mi ciudadanía está en los cielos, hermano, de donde espero a mi Salvador. Mi ciudadanía, hermano, no es de esta tierra. Mi familia no es la de esta tierra. Mi familia, dijo Jesús. Cuando fueron y le dijeron, mira Jesús, vino tu mami. Te vinieron a buscar tus hermanos y tu mamá. Y se oirá duro. Pero Jesús les dijo, hermano. ¿Qué les dijo Jesús? Mi madre y mis hermanos. Se equivocaron ustedes. Les dijo, no son esos que vienen allá a buscarme. Y me imagino el sentimiento que tuvo María, ¿verdad? Hijo de mi vida. ¿Sí lo ha leído o no lo ha leído? Te buscan tu madre y tus hermanos. Y Jesús dijo, esos no son mi madre y mis hermanos. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, esa es una vida de tomar la cruz. Por eso la Escritura dice, el que no renuncia a padre, a madre, a hermanos, a todo lo terrenal, hermano. ¿Qué dijo el Señor? No es digno de mí. Pero nosotros pensamos que el Evangelio es distinto, hermano. Porque no tenemos la mentalidad del reino. La cultura del reino a mí me enseña que para mí primero es la familia en la fe. Todo aquel que primero ve su familia, mi familia, la del mundo que la de Dios, no es digno del Señor. Perdóneme, pero eso dice la palabra. Eso dijo Jesús mismo, no lo digo yo. Eso dijo Él, no es digno de mí. ¿Qué es más importante para nosotros? Y es donde nos empieza a medir el Señor. Y nos dice, a ver verdaderamente si realmente me amas. Y es donde nos pide el Señor las cosas, hermano. Y es donde tenemos que ver si realmente amamos a Dios o no lo amamos. Si somos capaces de dejar familia o no somos capaces de dejar familia. Y es donde nos miden. ¿Cuántos quieren mucho a su papi y a su mami? Amén. ¿Cuántos los honran? Mire, ¿cuántos estarían dispuestos a irse lejos de su papá y de su mamá? Que ya el Señor reprenda al diablo. A mí el Señor así me llamó, hermano. Y cuando Él me habló me dijo, tienes que dejar a tu papá y a tu mamá. Y te tienes que ir a la tierra que yo te mando. ¿Cree que fue fácil para mí? No, soy el menor de los hijos y el más mimado. Le cuento que todavía hasta el día de hoy, cuando veo a mis padres, para mí es una gran bendición el poder abrazarlos, el poder darles un beso. Yo beso a mi papá, yo beso a mi mamá, y a mi papá le digo papi, a mi mamá le digo mami. Ay, qué chipil, pastor. De veras, hermano. Pero Dios cuando me llamó y me dijo, los tienes que dejar, tuve la decisión porque yo sé que le pertenezco a Él. ¿Usted cree que es fácil? No es fácil. Pero ahí es donde se mide la capacidad que tenemos de amar a Dios.
Ahí, hermano, es donde se ve. Si no, qué fácil, hermano. El día que quiero voy al culto, visito a mi Padre Celestial. El día que no quiero, no. Mejor me voy con la familia. Porque para nosotros a veces es más importante la familia de la tierra que la familia de la fe. ¿Aló? ¿Sí estamos aquí, hermanos? Pero sonríale, por favor, al que está a su lado, sonría. No se me ponga triste, hermano. Mire, dice la Escritura, primer libro de Samuel 4:8, dice: ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Mire, qué bendiciones tiene traer el arca. Qué bendiciones tenemos si el arca está, hermano, en orden en nuestra casa. Es decir, si los querubes están de frente, unidos, hermano, en mente, en el espíritu, si está la base de misericordia sobre, es decir, si como matrimonio estoy yo sobre la base de misericordia, y si en mi casa hay palabras, y en mi casa hay autoridad, y si en mi casa está el pacto de Dios. ¿Qué es la bendición que alcanzo? Números 10:33 dice: así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días. Mire, voy a volver a leer esta parte. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días. ¿Y qué estaba haciendo el arca? Buscándoles, ¿qué? Lugar de descanso. Es decir, una de las bendiciones de tener el arca, hermano, en ese orden que Dios quiere es que siempre tendrás descanso de parte de Dios. Siempre habrá descanso para ti. Siempre estarás descansado en Dios. Cuando no tenemos el arca de Dios, hermano, ¿quién buscará nuestro descanso? A veces, hermanos, sentimos que ya no aguantamos. Ya no aguantamos. Y de todo nos quejamos como humanos. De todo, hermano. Somos seres que de todo se quejan. ¿Cuántos se quejan del frío cuando hace frío? ¿No? ¿Cuántos se quejan del calor? De todo nos quejamos, hermano. Hasta de la comida. Nos llevan algo de, es que yo no quería esto. Es que mi mamá lo hace mejor. Después le llevan lo que quiere, pero es que no me gusta el sabor que le diste. De todo nos quejamos. De todo. ¿Cuántos aprovecharon sus vacaciones? ¿Sí? No veo manos levantadas. ¿No aprovechó sus vacaciones? Sí, se fue a la playa, al parque, al zoológico, al patio de su casa. Algún lugar visitó estas vacaciones. ¿A dónde fue? Y a veces uno sale de vacaciones que a descansar. Y cuando llega uno más cansado de cuando salió uno. Ay, pastor, es que ahora déjeme este domingo también porque vengo bien cansado de la playa. ¿Por qué no fue a descansar pues allá o qué? Se fue a descansar y ahora regresa con que está más cansado que cuando se fue. De todo nos quejamos, hermano. Tantas cosas que podemos hacer, pero siempre quejándonos. Y una de las cosas que provoca la queja es que el arca del pacto no esté bien, hermano. ¿Cómo siente usted como esposo cuando su esposa se queja con usted? No, yo sé que aquí las hermanas no se quejan, ¿verdad que no? ¿No hay hermanas que se quejen aquí con sus esposos? No, yo sé que no. Usted siempre llega con su esposo y le dice, ay, amor de mi vida, dulzura de mi alma,
Muchas gracias, porque yo sé que cada día te esfuerzas tanto para trabajar, todos los días te esfuerzas tanto para proveerme, todos los días estás ahí para amarme. ¿Verdad que así le dice a su hermana? ¿O qué le dice? ¿Dónde andas? Cuando regresa, ¿ya llegaste? ¿Tan pronto? ¿Qué dice? Yo pensaba que ibas a tardarte más. ¿Por qué nos quejamos, hermano? ¿Cuántas esposas, hermanos, sus esposos son que se quejan? ¿Sí? ¿Sí tienen esposos que se quejan, hermanas? No, yo sé que también aquí todos, ¿verdad? Desde que se siente en la mesa le dice, ay, mi amor, ¿cómo? ¿Qué guiso tan más rico, tan más sabroso? Bendigo a Dios por tu vida, esposa mía, amada mía. ¿Verdad que sí, hermanos? Yo sé que aquí todos los hermanos y las hermanas son bien benditos, hermano. Ok, mire, vamos a continuar ya, por favor no me interrumpa ya para terminar. Mira, el primer libro de Samuel 5:3 dice, y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y usted ve que el arca del pacto la meten al templo de estos dioses. ¿Y qué pasaba con este dios, hermano, de los filisteos? Cada día que iban al templo, lo encontraban tirado, lo encontraban postrado ante el altar, ante el arca. Y luego lo levantaron y al otro día volvieron a encontrarlo, hermano, pero ya lo encontraron sin manos. Y después lo vuelven a levantar y dijo, lo van a seguir levantando sin pies y sin cabeza. Y al tercer día ya lo encontraron sin manos, sin cabeza y sin pies. ¿Quién hizo eso? El poder del arca. Mire, el mismo Dios ese Dagón, cuando estaba el arca en el templo, él mismo se postraba y les decía, mis respetos al Dios de la gloria. Mis respetos. Cuando como matrimonio estemos en ese orden, hermano amado, hasta los demonios se sujetan solitos. Es más, ni se meten con usted. Pero hay aquí un secreto, hermano. Cuando hay un problema en la casa, es porque hay un demonio ahí. Pastor, ¿qué está diciendo? Sí, se le metió un demonio a la casa. Y lo tiene que echar fuera de ahí. Pero lo va a echar fuera cuando se ponga bien con su esposa. ¿Qué dice? No, pues si ella es el demonio. Si él es. No me diga que lo voy a echar fuera, pastor. ¿Qué dice? Que me lo cambie el Señor. No, estoy refiriéndome, hermano, a los problemas que se dan. Cuando hay algo que está pasando en el matrimonio, hermano, algún problema es porque algo se metió. Y los querubes no están de cara. Los querubes están volteados. Y si los querubes están volteados, la gloria se va y no está ahí. Podrá tener el arca, podrá tener lo que usted quiera, pero si los querubines que están arriba de la plancha, de la base de la misericordia, no se están viendo, la gloria no está ahí. ¿Estamos aquí, hermanos? Josué 4:7 dice, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas. Hasta ahí me detengo. ¿Qué quiere decir, hermano? Que cuando el arca del pacto se acercaba a las aguas se abrían. Dios te abrirá, hermano, camino donde no hay camino. Es decir, número uno, cuando está el arca de Dios con nosotros, hermano, cuando está el arca con nosotros tendremos descanso. Número dos, cuando el arca está con nosotros, hasta los demonios se van a postrar, hermano, delante de Dios. Número tres, cuando está el arca, hermano, en ese orden, las aguas serán divididas. Es decir, Dios estará contigo abriéndote camino por donde quiera que camines. ¿Qué quiere decir esto? Que las aguas serán divididas. El pueblo de Israel iba caminando y pasó en seco y las aguas del Jordán
se hicieron para un lado y para otro, y el pueblo pasó en seco, no hubo ningún problema. Las aguas a veces representan dificultad, pero cuando tú, hermano, el arca de Dios está contigo, las aguas se abren. Y número 4, hermano, segundo libro de Samuel 6:4, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Qué trae el arca si está verdaderamente en orden? Bendice, prospera. Dice, bendijo Jehová a Obed-edom. Quiero bendición en mi casa, quiero bendición, hermano, económica, quiero bendición, hermano, en mi familia, en mis hijos, en todo en mi casa. Tengo que tener el arca del pacto en orden. Si no, no voy a poder hacer. Mira, pero ¿qué representa el arca del pacto? Jeremías 3:16, y con esto termino, dice, acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Es decir, que no habrá más arca del pacto. ¿Pero por qué? En aquel tiempo se llamará Jerusalén, ¿qué dice? Trono de Jehová. Es decir, ya no es arca, es trono del Señor. ¿Por qué? Porque ahí en medio del arca era donde se asentaba el Señor. Es decir, cuando nosotros el arca lo tenemos en orden, se convierte en un trono de Dios para nuestra familia, para nuestra casa, para todos los que están con nosotros, hermano, porque ahí está el trono de Dios con nosotros. ¿Cuántos lo pueden creer, hermano? ¿Cuántos quieren que se establezca el trono en nuestras familias? Amén. Póngase de pie, por favor, en esta tarde. Póngase de pie y vamos a hacer una oración.